economía. Realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en la entrevista de YSUCA. Continuamos este día hablando sobre la encuesta del YUDOP, pero este día vamos a hablar sobre las variables asociadas del apoyo ciudadano al régimen de excepción. Nos acompaña Laura Andrada, directora del YUDOP. Buenos días, Laura. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas de YSUCA que nos sintonizan. Gracias. También está con nosotros Miguel Ignacio López, investigador del YUDOP. Buenos días, es un gusto estar nuevamente aquí y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comencemos, Laura, hablando sobre esta parte que también midió la encuesta sobre el régimen de excepción. Y acá, pues ustedes ya lo decían, el día en que se presentó la encuesta, hay mucho apoyo todavía, hay una aprobación pues bastante grande hacia el régimen de excepción, pero hay también otra parte de la población que no está de acuerdo con esta implementación de este régimen de excepción. ¿Cuáles son esas variables que influyen tanto en la aprobación como en la desaprobación de este régimen de excepción? Quizás, Kenia, para empezar, yo quisiera poner sobre la mesa el hecho de que desde la opinión ciudadana es importante connotar que el régimen de excepción ya está siendo percibido por la población como un problema que está enfrentando el país en esta última medición. Y si bien es cierto, una proporción bastante baja, son 3 de cada 100 salvadoreños que están opinando de esta forma, sí es importante señalar que este problema ha sido mencionado en mayor medida incluso sobre problemas relacionados con la corrupción, incluso con la pandemia, y esto es importante porque quiere decir que ya se está posicionando, ¿verdad? Como un problema no solo que enfrenta el país, sino que está también enfrentando la ciudadanía. En relación a, en concreto, el régimen de excepción, es importante también mencionar que hay una proporción importante de la gente que tiene opiniones favorables, principalmente en torno a la seguridad. Hay una percepción de seguridad muy alta entre la ciudadanía. De hecho, 76 de cada 100 salvadoreños ha respondido que se siente muy seguro en el marco del régimen de excepción, y también una proporción muy similar ha señalado que esta medida ha reducido el accionar de las pandillas en el territorio y en consecuencia, ¿verdad?, ha mejorado la situación delincuencial en el país, que son elementos importantes de cara a cómo está viendo la gente, ¿verdad?, y cómo hay resultados inmediatos que la población está identificando como positivos en esta medida. Ignacio, cuando esa parte de la población desaprueba el régimen de excepción, ¿por qué lo desaprueba? ¿Qué elementos da la gente para decir no estoy de acuerdo? Bueno, hay que hacer, digamos, 2 matices. Digamos que la aprobación del régimen de excepción está en alrededor de 3/4 de la población, el 75.9% de la población da una nota aprobatoria, ¿verdad?, de 6 o más al régimen de excepción. Cuando asciende esta aprobación, generalmente las personas que aprueban el trabajo del presidente durante el régimen de excepción, en su gran mayoría van a aprobar el régimen de excepción. O sea, ya dijimos, la aprobación general está por el 75.9 y asciende casi 18 o 19 puntos porcentuales cuando la persona aprueba el trabajo del presidente. Por el contrario, cuando la persona desaprueba el trabajo del presidente, estamos hablando de alrededor de 20, 21 de cada 100 personas, esa aprobación disminuye en más de 30 puntos porcentuales. O sea, es una variable bastante polarizante. Podemos hablar, digamos, de otras variables. Ya mencionaba Laura la percepción de seguridad, que es bastante fuerte. La aprobación al trabajo a otras instituciones como la Asamblea Legislativa. Y en el caso que ya 30 personas de cada 100 o 31 nos dijeron que conocían un caso de detención injustificada,
cuando la persona conoce este tipo de casos, la aprobación disminuye en cerca de 17 puntos porcentuales. Entonces también es una variable polarizante, ¿verdad? Entonces quizás respondiendo a la pregunta de por qué las personas, digamos, desaprueban, está bastante ligado, digamos, a dos cosas, ¿verdad? Una, la imagen de los funcionarios públicos. Cuando es buena, es más probable que se apruebe. Cuando es mala, es más probable que se desapruebe. Y el hecho de haber experimentado, ¿verdad?, este tipo de injusticias, o sea, conocer casos de detención injustificada, incluso haber presenciado, ¿verdad?, detenciones arbitrarias, todo esto permea negativamente en la percepción de las personas. Las personas que conocen este tipo o que han experimentado, ¿verdad?, este tipo de situaciones, tienden a ser más críticos con el régimen de excepción. Sí, esta variable que plantea Ignacio, Laura, de que cuando la gente mira una detención o se le consulta si ha percibido ellos en su colonia, por ejemplo, cerca, ha visto gente que ha sido detenida, la percepción cambia. ¿Esto se ha percibido también en anteriores estudios que ha hecho el UDOP? Justamente en comparación con la primera medición que el instituto realizó para evaluar la opinión ciudadana en los primeros días de implementación del régimen de excepción, vemos una característica muy puntual. Si bien es cierto, en términos generales hay un nivel de aprobación ciudadana alto, porque no podemos negarlo. Sin embargo, es claro, evidente y contundente a la luz de la evidencia empírica recolectada dos elementos importantes. Primero, hay cierto malestar en la forma en la que se está implementando el régimen de excepción. Y en esta medida, pues hay coherencia con lo que Ignacio mencionaba en relación a la proporción de personas que ha manifestado conocer el caso de una detención arbitraria en este estudio, que casi se duplica en relación a lo que nosotros medimos en abril de este año. Y además, otro elemento importante es cómo la población, pese a que el régimen establece la suspensión de garantías constitucionales, la población no está de acuerdo con este tipo, digamos, de limitaciones a derechos y garantías procesales a nivel nacional y mucho menos, ¿verdad?, con el derecho de defensa. Y esto queda de manifiesto, por ejemplo, con el nivel de desacuerdo de la gente con una de las principales medidas que el régimen ha institucionalizado, ¿verdad?, en estos 7 meses, que es la realización de de capturas sin orden judicial. Aquí, 66 de cada 100 salvadoreños manifiesta claramente estar en desacuerdo con ese tipo de mecanismos o estrategias utilizadas por las autoridades. Además, 80 de cada 100 salvadoreños ha expresado su desacuerdo con que las autoridades puedan detener a las personas por más de 72 horas sin establecer cuál es la razón de ese arresto. También 71 de cada 100 está en desacuerdo con uno de los principales vulneraciones que no ha sido tan sensible porque es más difícil de registrar o tener elementos de prueba, que es la posibilidad de las autoridades en estos 7 meses de intervenir cualquier comunicación, cualquier correspondencia de la población a nivel nacional, ¿verdad?, que es una de las estrategias de las que menos conocimiento tenemos, porque es altamente difícil para la ciudadanía en general poder conocer si hay algún tipo de intervención en las comunicaciones de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos en específico, cómo se está haciendo, cuáles son, digamos, el nivel de monitoreo que tienen, y lo único que tenemos, digamos, disponible a la luz son algunas denuncias que ciertos grupos de periodistas han realizado a partir que sus dispositivos móviles les permiten, ¿verdad?, tener algún aviso de alerta sobre ese tipo de situaciones. Pero 71 de cada 100 salvadoreños está claro que esto no es apropiado. También en relación a la suspensión del derecho de defensa,
73 de cada 100 salvadoreños está en desacuerdo con esta limitante, ¿verdad? En el marco del régimen de excepción. Y aquí podemos ver justamente, ¿verdad?, cómo resultados inmediatos, que son los que ha publicitado el gobierno y sobre los que se ha concentrado en estos últimos 7 meses, que son la captura y la reducción o contención del accionar criminal, especialmente de las pandillas, pero versus está una opinión ciudadana que está claro que es necesario respetar los lineamientos ya establecidos en la legislación salvadoreña para no solo investigar un hecho delincuencial, sino también derivar, ¿verdad?, todas las garantías constitucionales que tenemos hoy por hoy limitadas mientras continúe vigente el régimen. Sí. Este punto que menciona Laura Ignacio sobre la intervención de las comunicaciones me llama la atención porque es una gran cantidad de personas, 71 de cada 100, que dice que no está de acuerdo y bueno, posiblemente hoy en la sesión plenaria de hoy incluso pueda aprobarse reformas a la ley de telecomunicaciones donde precisamente lo que se busca es intervenir las comunicaciones con el argumento de la intervención a los grupos terroristas, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes de eso, pero es interesante saber que la gente no está de acuerdo en este mecanismo. Específicamente en este punto, ¿cuál es, no sé si es que la encuesta mide el segmento de la población que dijo esto o es más generalizada la respuesta? Cuando tenemos respuestas bastante amplias, es bastante común, es decir, bastante amplia en el sentido de que es ampliamente mayoritaria la parte de la población que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, suele ser bastante común en ese tipo de casos, que no son polarizantes, o sea, hay una respuesta que se repite mucho más que la otra, ¿verdad? Que estén, es decir, que esté generalizado en la población, por diferentes tipos de segmento poblacional, mírese por estrato, etcétera, ¿verdad? Suelen ser respuestas generalizadas. Ahora bien, me parece importante recalcar en el tema de la discusión, y es bastante porque se suele, digamos, hay un peligro, ¿verdad? El recurrir a la nota, recurrir a la aprobación, son variables generales que si bien resumen, ¿verdad?, cierto tipo de sentimiento social, pero hay un un peligro muy grave en quedarse en lo general y no continuar indagando, ¿verdad? Entonces, uno de los hallazgos principales de esta encuesta es que ya cuando se empieza a consultar a la población por pérdidas de derechos individuales, por situaciones que están sucediendo, ¿verdad? Personas que han sido detenidas, que no necesariamente conocen por qué están y ya llevan meses ahí, la población sí pone, digamos, reservas en ese caso. Entonces, no nos podemos ir sin matices, ¿verdad? La discusión en base a lo general pierde mucho. Nos abstrae, digamos, de la realidad y siempre es importante profundizar un poco más, ¿verdad? Claro, eso es importante porque cuando se le consulta a la gente en general por el régimen de excepción, lo aprueban, ¿verdad? Pero ya cuando son preguntas bien específicas como las que usted ha mencionado y también Ignacio, ahí ya cambia, ¿verdad?, la percepción de las personas y eso hay que tenerlo muy en cuenta en este tema de las encuestas, ¿verdad? Justamente, y quizás también un elemento fundamental que se ha derivado de los hallazgos de esta investigación es que sí es cierto, hay una nota promedio bastante alta al régimen de excepción, que ya lo mencionaba Ignacio, es de 7.24, pero en comparación con la primera medición sobre esta medida realizada por el instituto, que alcanzaba casi un 8, hay una reducción, ¿verdad? También hay una reducción en la proporción de personas que ha brindado una calificación de 6 o superior, mientras entre abril y mayo de este año era un 85% aproximadamente, vemos ahora un descenso a 75.9% de la gente. Y vemos también un elemento fundamental. Nosotros construimos un índice de apoyo ciudadano hacia el respeto de las garantías constitucionales, justamente derivado de las preguntas que mencionaba anteriormente.
Y un elemento importante es que el 71% de la gente apoya o tiene un índice muy alto de apoyo al respeto de garantías constitucionales. Ese 71% de la gente califica el régimen apenas con un 6.61, muy por debajo a la nota promedio. Y otro elemento importante está vinculado con que solo el 9.7% de la ciudadanía tiene un índice de apoyo ciudadano al respeto de garantías constitucionales bajo, ¿verdad? Entonces, en esta pequeña proporción de personas, 9.7%, la nota que registra el régimen de excepción es muy alta, es de 8.69. ¿Pero por qué? Porque este grupo de ciudadanos no está, digamos, teniendo un nivel de respaldo a las garantías constitucionales suprimidas relevante. Primero, no es de interés que se estén suprimiendo el derecho de defensa, tampoco es de interés que se esté suprimiendo la intervención de comunicaciones, el hecho de que haya un plazo mayor de la detención administrativa, de que hayan capturas injustificadas, son elementos que solo en este 10% de la población no tienen, ¿verdad?, relevancia, pero en el 71% sí. Y ese 71% de la ciudadanía califica el régimen con una nota muy por debajo al promedio general. Sí, y esto no puede parecer como un poco contradictorio, Ignacio, porque si hablamos de régimen de excepción, pues conlleva precisamente suspender garantías constitucionales y derechos, ¿verdad?, que están plasmados en la Constitución. Pero mientras gran proporción de la gente dice que no está de acuerdo en que se violenten esos derechos constitucionales, sí aprueba el régimen de excepción. ¿Cómo se puede entender esto? Se puede entender de diferentes formas, ¿verdad? Una de las, digamos, respuestas que podemos dar a eso es, digamos, un reconocimiento parcial de los resultados, pero no de las formas. Decir, estoy consciente de que las formas no están bien. De hecho, esto se ha incrementado, ¿verdad? De una aplicación a otra, la proporción de personas que está en desacuerdo, ¿verdad?, con estos procedimientos, y podría irse incrementando, pero aunque, digamos, es evidente que ha bajado la nota, ha bajado la desaprobación en cerca de 10 puntos porcentuales, pero todavía hay un reconocimiento, ¿verdad?, de los resultados. La gente se siente en promedio o en general más segura, considera que ha disminuido la presencia de pandillas en el territorio nacional, pero tiene desacuerdo, digamos, con la forma. Otra forma de verlo es lo que ya he mencionado, ¿verdad?, en mi intervención anterior, que la percepción de las personas sí cambia cuando conocen de primera mano injusticias que se han cometido. O sea, personas que han presenciado o que saben, ¿verdad?, de detenciones injustificadas, sí ponderan de forma mucho más crítica, digamos, el régimen de excepción. Lo que pasa es que esta proporción, aunque ha crecido, no es mayoritaria, digamos, en la encuesta que se ha realizado. Entonces, lo podemos ver, digamos, de diferentes aristas, y creo que todas complementan, ¿verdad?, esa visión ciudadana, que es compleja, ¿verdad? A veces se trata de simplificar mucho la concepción ciudadana, se utilizan, digamos, resultados de encuestas, etcétera, con otro tipo de fines, pero es que es bastante compleja la forma en cómo opina la ciudadanía, y es difícil sintetizarlo porque hay muchos matices, ¿no?, en la realidad. Sí. Laura, también se les preguntó ya específicamente qué percepción tienen sobre el respeto a los derechos humanos, ¿verdad?, y a la administración de justicia. ¿Qué dijeron en ese punto? Bueno, estos son elementos en los que ciertamente hay que poner en posición dos cosas.
36.3% de la población sostienen que el respeto por los derechos humanos ha mejorado con la implementación de esta medida. 37.6% considera que no ha habido ningún cambio, siguen igual. Y 23.1% considera que ha empeorado. 23 de cada 100 salvadoreños considera que el respeto por los derechos humanos ha empeorado en el país con la vigencia del régimen de excepción. En relación a la administración de justicia, vemos que 69 de cada 100 salvadoreños considera que ha mejorado en el marco de esta medida. Pero una cosa importante, digamos, en torno a las opiniones ciudadanas, es precisamente qué es lo que la administración Bukele ha dado a conocer sobre el régimen de excepción. La información ha sido bastante limitada. Las denuncias, las declaraciones, tanto de familiares como de víctimas del régimen de excepción, en la medida de lo posible tratan de ser invisibilizadas, no reconocidas. No se reconoce el atropello de casi 80 personas que han muerto en los centros penitenciarios mientras ha estado vigente el régimen. Y este justamente es un elemento que permea la forma en la que la gente está conociendo información sobre la medida, porque la mayoría de la población conocemos lo que la publicidad del gobierno dice. La publicidad del gobierno se ha concentrado específicamente en recalcar la cantidad de personas detenidas, pero no así de la cifra exacta de quienes realmente tienen vínculos pandilleriles y quienes han sido detenidos arbitrariamente por las autoridades. Tampoco ha sido vislumbrado, y realmente es preocupante, las declaraciones del fiscal cuando dice que más de la mitad de, las muertes investigadas en centros penitenciarios van a ser archivadas. Quiere decir que no vamos a saber en realidad qué es lo que le ocurrió a esa persona bajo, la detención y la obligación del Estado de garantizar su integridad física. Tampoco sabemos cuál es la inversión que se ha realizado para implementar esta medida, porque uno de los elementos que veíamos en abril de este año es que la mayoría de las estrategias por las que consultamos en la investigación, los cateos, los retenes, la limitante de verificar que las personas tienen su documentación, etcétera, son medidas que las autoridades pueden realizar perfectamente en el marco de su competencia constitucional. No necesitan un régimen de excepción para implementar un operativo en una zona que consideren de riesgo y donde hay potenciales criminales que tienen una orden de captura. No se necesita del régimen de excepción para implementar estrategias de prevención de la delincuencia en el transporte público. No se necesita del régimen de excepción para implementar estrategias más efectivas que disuadan, ¿verdad?, el accionar criminal de las pandillas, en concreto la extorsión, ¿verdad?, que por las autoridades ha sido un elemento como abanderado en el que las extorsiones se han reducido. Todo eso podía realizarse perfectamente sin la necesidad de una medida tan extrema. Otro factor también, comparando los resultados que veíamos en abril, es que la mayoría de la gente no tenía claridad de las implicaciones del régimen de excepción. No es un decreto, las autoridades tampoco se han dado a la tarea de empoderar a la gente, de decirle cuáles son las implicaciones de todas las restricciones y todos los artículos que están contemplados en el decreto original 333 que aprobó esta medida. Y también vemos cómo en un efecto cascada los distintos medios de comunicación tradicional en El Salvador están únicamente reproduciendo la información oficial.
¿verdad? Se ha diluido cada vez más la posibilidad de contraste, la posibilidad de verificar, ¿verdad?, qué es lo que las autoridades nos están transmitiendo. Y sobre esa sombría es justamente sobre la cual la población está evaluando esta medida. Vemos, claro, resultados cortoplacistas son realmente bien evaluados, porque el accionar pandilleril estaba asfixiando a las comunidades. O sea, era necesario implementar alguna estrategia que le permitiera a la gente tener una bocanada de aire, ¿verdad?, refrescante ante ese agobio y a ese asedio. Sin embargo, lo que vemos que es una medida insostenible, porque no podemos normalizar el hecho de que la población salvadoreña no tenga todos los derechos que contempla la Constitución. Son 7 meses. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación? Además, es importante mencionar qué significa para las comunidades, qué significa para los territorios en términos de cohesión social esta medida. El mecanismo, la estrategia de las autoridades para habilitar un número de denuncia anónimo, no tenemos registros ni datos que nos permitan evaluar qué es la mejor forma para investigar ese tipo de hechos delincuenciales e investigar ese tipo de grupos, teniendo en cuenta que ya existía una ley de protección de víctimas y testigos que parecía ley muerta y en la que no hay una garantía para la población en términos de denuncia, ¿verdad? Y también hay múltiples estudios realizados por el instituto en donde se señala claramente una gran proporción de no denuncia de múltiples hechos delincuenciales. Entonces también vemos que hay varios factores en donde algo inmediato es bien evaluado, pero que las consecuencias, lo que implica, lo que significa mantener esta medida, en realidad no llega directamente a la población por la falta de acceso a información que las autoridades han empeñado en sostener estos 3 años. Interesante ese análisis, Laura, de por qué, ¿verdad?, la gente percibe ciertas situaciones a partir de tener o no tener información. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted va a poder participar de esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Ay, necesito tener mejores ingresos. Rebe, ¿y ya probaste capacitarte? No he encontrado un curso para lo que quiero hacer. ¿Y ya viste en INSAFORP? Es cierto, ellos tienen todo tipo de cursos. Sí, y son sin costo para el participante, y los podés tomar en línea o presenciales. Y si te interesa, ofrecen carreras técnicas. Rebe. Salud, hablamos luego, voy a ver los cursos. Encuentra en insafor.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy, porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insaforp.org.sb y capacítateparaelempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. El Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA te invita al Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora, niveles básico, intermedio y avanzado. Dirigido a profesionales y estudiantes interesados en adquirir habilidades para la docencia universitaria. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 2210-6600, extensión 471. Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora. El
en la internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Regresamos con la entrevista, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Como le dije antes de la pausa, este momento es para que usted participe marcando nuestros números de teléfono. Lo puede hacer de manera directa al 2275-9501, 2275-9502, o también puede hacerlo mediante un mensaje de texto o de voz al 7571-2779. Voy a dar lectura a 2 mensajes que tenemos. Gracias, YSUCA. ¿Qué opinan sobre la no asistencia del Estado salvadoreño ayer a la audiencia de la CIDH? ¿Qué repercusiones habrá para el gobierno de Bukele no enviar delegados a dar la cara? Otro mensaje: muy buenos días. En mi opinión, el régimen ayudó a que colonias peligrosas como en las que vivo, ahora el ambiente sea diferente, más lleno de paz. Incluso amigos que pagaban, dice la denominada renta, volvieron a sus pequeños negocios, gracias a la seguridad con la que ahora se vive. Tenemos un audio también. Bueno, antes una llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, quería decir, felicitar el programa y a la vez referirme de que el régimen de sección nada más está siendo utilizado como un armamento, un arma política de doble filo para el régimen bukelista, porque ellos saben perfectamente que de que toda la gente al mantener y alargar, porque sabe perfectamente que tiene tomada la Asamblea Legislativa, no pueden detenerle la ley, solo la meten en contra de la voluntad popular de las personas, en primer lugar. Segundo lugar, ellos saben que al mantener este régimen durante todo el tiempo que sea necesario, para que la población termine aceptándolo, ese es el otro punto estratégico que ellos tienen ya fijado. El otro elemento es de que la campaña electoral que mantiene el presidente no está internamente, está afuera, y ya de un solamente aprobaron ya la ley del voto del exterior. Ya tienen preparado ese instrumento político de un solo, no lo pueden hacer con $300, no lo pueden hacer con paquetes alimenticios, ahora lo están haciendo a través de un armamento y un instrumento político. De un solo, dicho sea de paso, están repitiendo y replicando lo que hicieron durante la pandemia de cuarentena con campos de concentración, donde hay videos grabados de esas personas que pues denunciaron violación a los derechos humanos, les echaban a la UNO todo. ¿Ahora qué? Ahora se repite eso en cárceles con esta ley, con este instrumento político mantenido en contra de la voluntad popular, y se ve la cuestión de la nueva violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales, y se ve que la gente, más de 100 muertos adentro de las cárceles, se ve pues que gente inocente se va, personas que no llevan DUI los embartolinan, y ahí se ve toda la violación de derechos humanos. Pues por otra parte, pues con el instrumento político de que la gente termine aceptando eso a costa del régimen, y hasta que la gente de la población termine aceptándolo. Donde me quedé de que pues ellos se habían quedado, pues se están haciendo el elemento de campaña electoral afuera en el exterior, aprueban la ley de voto al exterior, y de un solo matan 2 pájaros de un solo tiro. Con el instrumento político saben que la gente terminará aceptándolo por ley obligatoria, y saben perfectamente, viene la cuestión de fraude electoral, la campaña electoral en el exterior, no interno, y de lo contrario fueron una campaña electoral ya adelantada aquí internamente, porque saben que tienen suficiente foca que ya les aplauden, y saben que ya tienen preparado lo que ya se viene más adelante. Así es de que muy buenos días. Bueno, muy buenos días por su participación. Gracias. Dice, mientras el régimen de excepción le brinde al gobierno réditos políticos electorales, lo mantendrán vigente aun cuando contraríe la Constitución y se cometan violaciones a los derechos humanos.
Otro mensaje, entonces el régimen y sus buenos frutos no son sostenibles en el tiempo y el espacio, debido a que es efectivista, es decir, combate efectos, sino causas, quedando estas intactas. ¿Qué opinan? Vamos a escuchar un audio. Muy buenos días, Kenia, Ignacio y Laura. Mi consulta es concretamente sobre estos factores asociados, ¿verdad?, al apoyo que tiene el régimen de excepción. ¿Cuánta conciencia tienen las personas, ¿verdad?, en el estudio o de acuerdo al estudio sobre los delitos que se cometen a través del régimen de excepción, y cuánta conciencia tienen las personas de que esos delitos se pueden convertir en delitos de lesa humanidad? Digo esto porque ya también hay algunos movimientos que están comenzando a hacer la gestión internacional. Y esto, al saberlo, ¿verdad?, o al saberse, obviamente no sé si implicaría apoyo o restaría apoyo, ¿verdad? Pero obviamente no se sabe mucho de esto. Muy buenos días. Dice Yanira Rivas, pienso que hay mucho miedo de denunciar. Tenemos un audio más, escuchemos. Buenos días, felicitarles por el programa y decirles que posiblemente para algunas personas el régimen de excepción estará muy bien, es correcto. La verdad es que no es así. Y con respecto a las extorsiones, aquí cada 15 días pasan los muchachos ahí recogiendo hasta con una libreta, nombres y apellidos de los negocios en los que ellos vienen a recoger su cuota. Así es de que eso es falso, de que estamos con una gran seguridad, eso es muy falso. Relativamente se mira tranquilo, pero cuando nosotros tenemos la presencia acá de esas personas, pues no es tan bueno como otras lo ven. Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenemos una llamada. Bueno, se nos colgó la llamada. Muchísimas gracias. Laura, adelante. Bueno, quizás puntualmente en relación a la ausencia de representantes del Estado salvadoreño en la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realmente preocupante, ¿verdad? No es la primera vez que esa situación sucede. Es la expresión máxima de desdén estatal hacia un asunto de la vida nacional, ¿verdad?, que está afectando a una proporción de personas importante de la población, que son personas vulnerables en una condición, digamos, muy sensible para poder exigir sus derechos. Y tal parece que va a ser la estrategia de esta administración, mientras ninguna de las autoridades o funcionarios brinde declaraciones al respecto, pues no vamos a tener claridad de cómo, ¿verdad?, se va a manejar esta situación, y las pocas cosas que se hagan básicamente serán debajo de la mesa, en donde el conocimiento, digamos, de los que le damos seguimiento a ese tipo de situaciones va a ser cada vez menor, ¿verdad? En relación a uno de los comentarios que hacía referencia a que hay un ambiente diferente en las comunidades, ¿verdad? El estudio brinda elementos importantes para evaluar, ¿verdad?, esta tranquilidad que la población percibe. Tenemos claros que es una tranquilidad artificial. Artificial porque, ya lo mencionábamos, no es sostenible. Y en segundo lugar, hay indicadores puntuales que nos hacen ver por qué es artificial. Primero, 16 de cada 100 salvadoreños continúa sosteniendo que hay vendedores que no pueden entrar a sus colonias porque es peligroso. 16 de cada 100. Vemos también cómo la proporción de personas que manifestó ser víctima directa de un hecho delincuencial en el marco de esta medida se ha duplicado en relación a lo que nosotros registrábamos en abril. Es un 8%, más del 8%. Y también un elemento importante está relacionado a lo que hemos registrado en términos de abuso policial y militar en el marco del régimen. Se han duplicado
la mayoría de las situaciones que nosotros hemos analizado. Si ha visto a algún policía maltratar físicamente a otra persona, es declarado ahora por 12 de cada 100 salvadoreños, mientras en abril eran 7 de cada 100. Casi el doble, ¿eh? Exacto. Si las personas han visto a un soldado maltratar físicamente a una persona, ha sido experimentado por 7 de cada 100, mientras que en abril era 4 de cada 100. Si algún policía maltrató al encuestado, ha sido declarado por el 2.3% de la gente, mientras que en abril era apenas 0.7% de la población. Si un soldado golpeó al encuestado, ha sido reportado por 1.1% de la población, mientras que en abril apenas era el 0.5%. La mayoría de este tipo de exposición a abuso policial y militar se ha duplicado, ¿verdad? Entonces vemos que estos 7 meses han tenido una repercusión directa en la ciudadanía, en un tipo concreto, ¿verdad? Relacionado a lo que han visto que le han hecho a otra persona o que han sufrido directamente. Y en términos de la victimización, un elemento importante es que, si bien es cierto, la mayoría de los hechos reportados son hechos relacionados a hurtos o robos, 28% de esa proporción de personas que señaló haber sido victimizada mencionó que habían sido víctimas de renta o extorsión, ¿verdad? Entonces, esto nos da evidencia empírica para poder decir, es cierto, hay una tranquilidad, pero esa tranquilidad no es generalizada, esa tranquilidad no ha suprimido el principal delito que las autoridades están enarbolando como victoria, y hay que tener en cuenta que esta exposición a abusos policiales y militares va a ir incrementando en la medida en que no hay un control de la operatividad de estos elementos de seguridad en el marco de esta medida. ¿Quién controla el abuso de la policía a la ciudadanía? ¿Quién controla que un soldado militar amedrente a un ciudadano? Nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente aquellos valientes que se atreven a transmitirlo en vivo son los que nos damos cuenta que en el día a día es una práctica cada vez más común que están utilizando las autoridades para amedrentar a la gente en cualquier escenario de la vida cotidiana que no tiene nada que ver con el combate al crimen relacionado con pandillas. Sí, bueno, le vamos a dar también espacio a Ignacio para que pueda responder a las preguntas que nos hacían y algunos comentarios. Sí, son varias y muy interesantes, sí, ¿verdad? Quizás algo que nos ayuda a conectar con la idea del respaldo asociado y el por qué, ¿verdad? Que es una pregunta que muchos tenemos, es que al construir, digamos, análisis de dependencia, nos dimos cuenta nosotros en el instituto, que el respaldo al régimen de excepción estaba más asociado a la imagen, a la buena imagen o mala imagen que tenían las personas de las figuras políticas, ya sea el presidente, la Asamblea Legislativa, el partido Nuevas Ideas, o sea, es decir, presidente y sus operadores, podríamos decir. Incluso esto llegaba a pesar más que variables fácticas, o sea, vivenciales de las personas. Pesaba más que la presencia policial, pesaba más que el hecho de haber sido victimizado, que como mencionaba Laura, subió, ¿verdad?, en esta última aplicación. Y digamos, la única variable que estaba haciendo ahí contrapeso es haber o conocer, ¿verdad?, algún caso de detención injustificada. Sobre la opinión, digamos, muy acertada, ¿verdad?, que el régimen se ha constituido como en una especie de instrumento político. Es decir, veamos, es evidente, ¿verdad?, que ha habido una utilización
de esta medida a nivel, bueno, en las redes sociales, en los medios de comunicación, para promover, ¿verdad? Y no solo lo hace el presidente, o sea, lo hace el partido Nuevas Ideas, lo hace la Asamblea Legislativa, porque saben que les sigue brindando réditos, o sea, les sigue ayudando, digamos, a su imagen. Y aunque, digamos, esto no sabemos, o al menos lo que nos dice la evidencia empírica, es que ha habido una disminución, ¿verdad? En el respaldo sigue siendo bastante alto, y la ciudadanía hace una muy buena aclaración en poner el ojo ahí, ¿verdad? En cómo se está utilizando, digamos, esta medida. Con respecto a que es efectivista, no combate causas, hay una pregunta bastante interesante, ¿verdad?, que nosotros hicimos, era algo que se ha venido manejando bastante en la publicidad, ¿verdad?, es que se está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, ¿verdad? Lo ha dicho, bueno... Ese es el discurso. Ese es el discurso, ¿verdad?, oficial. Pues la gente no necesariamente piensa así. O sea, el 46% de la población respondió afirmativamente, ¿verdad?, a que esto era así, y era mayor la proporción de personas que no lo consideraban así. O sea, la experiencia de las personas con diferentes medidas manuduristas en el pasado y ver cómo han evolucionado estos fenómenos le da a la población una percepción un poco más aterrizada, ¿verdad?, de la realidad. Y si bien se siente momentáneamente más segura, pero está consciente, ¿verdad?, de que la medida o la represión por sí no va a acabar, digamos, con el fenómeno de las pandillas. Creo que sobre la conciencia, ¿verdad?, que tienen las personas sobre las injusticias que se están cometiendo, hay dos preguntas bastante claves que nos pueden dar pistas, ¿verdad? Cuando se le preguntaba a las personas si las personas que eran detenidas tenían derecho a un abogado defensor y a saber por qué eran detenidas, casi la totalidad de la población, un 96%, nos decía que era así, o sea que las personas debían conservar este derecho. Y un 93%, cerca de un 93%, nos decía que las personas a las que no se les había podido comprobar de momento delito, tenían que salir en libertad. Entonces sí hay conciencia, digamos, de estas cosas que se están cometiendo, ¿verdad? Y aunque se diga muchas cosas al respecto, ¿verdad? Es decir, se trataba de bajarle el sonido desde la parte oficial al hecho de todas las personas que se están manifestando, ¿verdad? Es decir, con evidencia en mano de que sus familiares, que son inocentes, están detenidos, pues la gente sí está consciente, digamos, en este punto. Es lo que yo decía, de que la realidad es mucho más compleja, ¿verdad? No la podemos sintetizar en una o dos ideas, hay que matizar bastante, ¿verdad? Y dentro de esos matices está la conciencia de la población, que ha sido, es decir, está en diferentes niveles, es tocada o afectada por la propaganda o por diferentes aspectos de la publicidad, pero no deja de tener conciencia de ciertos aspectos. Sí, interesante eso. Voy a leer dos mensajes más. Dice: buenos días, a no le importa la Constitución, ya que hacen la voluntad del pueblo, reelección, estado de excepción continua, abuso de poder, malversación de fondos y tantas otras injusticias. Deberán de esperar hasta que el pueblo pues se canse y les pase la factura. Y otro mensaje: buenos días, el régimen debe cambiarse. No hay cuenta, dice, solo propaganda. Da miedo, ¿verdad? Ese factor de temor y de miedo lo han mencionado bastante. En este transcurso en el que ustedes hicieron esta encuesta, Laura,
No sé si también habrán percibido este aspecto de temor o de miedo de la gente a poder expresar su opinión, ¿o no pasó? Bueno, quizás una de las elementos importantes ya de carácter cualitativo para el trabajo de campo es precisamente eso. Uno, el nivel de dificultad para poder completar la cuota que corresponde a la representación de población joven masculina, ¿verdad? Realmente ha sido y está siendo un reto poder encontrar a participantes que cumplan con el rango de edad, ¿verdad? De 18 a 25 años y que sean hombres, ¿verdad? Justamente porque esa medida parece haber afectado directamente a este grupo de la población. Y de hecho, uno de los análisis bivariados que realizábamos daba cuenta de ello. Cuando se es joven, cuando es hombre y cuando vive en un estrato, digamos, obrero, marginal, hay más asociación de no solo ser víctima de un hecho delincuencial, sino también de estar expuesto al abuso policial y militar. En términos también del entorno de las comunidades, como decía anteriormente, es una tranquilidad claramente artificial. Hay tensión, ¿verdad? Una tensión percibible para nuestros equipos, en donde el nivel de rechazo cada vez es mayor a poder participar en ese tipo de estudios, en donde la ciudadanía tiene toda la libertad de decir cómo se siente, de opinar sobre distintos temas del acontecer nacional, de expresar su inconformidad ante situaciones que le afectan directamente, ¿verdad? Y es por ello que nosotros nos constituimos como un canal válido para que la gente pueda expresarse, ¿verdad? Vemos también con dolor y nos solidarizamos con todas aquellas personas que compartieron con nosotros sus experiencias sobre cómo la detención de un familiar ha afectado su familia, ¿verdad? Escuchábamos de parte de personas como hijas que venían del trabajo porque viven en una comunidad claramente, ¿verdad?, estigmatizada, fueron detenidas, bajadas de los buses, microbuses, y se las llevaron únicamente por la forma en la que se veían, por tener un tatuaje artístico, por tener un determinado nombre, ¿verdad? Y cómo esas familias han sido afectadas, cómo han sido niños abandonados, ¿verdad? Y absorbidos con otros familiares, y cómo estas dinámicas, ¿verdad?, más invisibles, porque no logran dimensionarse en este tipo de investigaciones, están existiendo, ¿verdad? Se están dando en el territorio, y cómo claramente, ¿verdad?, lo veíamos en uno de los comentarios, la dinámica pandilleril ha tenido, al menos en estos 20 años, la capacidad de mutar en función de las nuevas condiciones de su entorno, ¿verdad? Vimos la manifestación clara o el salto, digamos, de calidad, entre grandes comillas, que experimentaron en el marco de la implementación de las distintas versiones de mano dura, que es justamente el fenómeno con el que nos estamos enfrentando hoy en día. Por supuesto, esto tiene como consecuencia el hecho de que investigaciones realizadas en los 90, en donde la universidad, incluso el instituto, señalaba contundentemente la necesidad de atención en términos de prevención para estos grupos, ¿verdad?, juveniles que empezaban a ser un problema, si hubieran sido atendidas por las autoridades, obviamente este fenómeno no hubiera cobrado la envergadura ni las dimensiones insostenibles que tenemos ahora. El régimen de excepción es una manifestación clara de una mutación bizarra entre un manodurismo extremo combinado con el decreto 321 que consignó las medidas extraordinarias en el periodo del expresidente Sánchez Serén. Y es una combinación no solo bizarra, porque no solo está afectando en ese momento, ¿verdad?, a la población carcelaria que claramente tenía vínculos pandilleriles, sino que está afectando a la población
que desde la presunción de las autoridades podría tener vínculos con ese tipo de estructuras. Y ese tipo de situaciones es realmente preocupante porque queda a discreción del policía. Si un ciudadano tiene ese perfil, queda a discreción de un militar que no tiene control, ¿verdad? Ni está bajo el mando policial para determinar la detención de una persona. No sabemos qué otro tipo de vulneraciones está recibiendo la ciudadanía, porque el amedrentamiento no solo es verbal. El amedrentamiento y la sumisión de la población puede tener otras manifestaciones en el terreno que hoy por hoy quizás no estamos teniendo la capacidad de recolectar. Y es justamente la dificultad de aproximarnos a este fenómeno lo que también, ¿verdad?, nos deja una visión limitada sobre lo que podemos recolectar y sobre lo que la gente va a tener capacidad de expresar. Lo veíamos en otras investigaciones de victimización. Claramente, cuando hay un asedio o la percepción, ¿verdad?, del participante de que su respuesta puede condicionar de forma importante cómo lo ven sus vecinos, quienes escucharon que participó, quienes lo vieron conversando con un extraño, ¿verdad? Ahora realmente pueden ser elementos que pueden desencadenar no solo una represalia de los grupos criminales, sino también una detención injustificada de parte de las autoridades, ¿verdad? Entonces, hay más elementos que sin duda tenemos que monitorear. Hay más elementos que incluso, o sea, las limitantes de las herramientas científicas de las ciencias sociales son indiscutibles, ¿verdad? Y estas situaciones son cada vez más difíciles, ¿verdad?, de poder consignar, de poder registrar. Y pues lamentablemente no vemos, ¿verdad?, una posición de las autoridades para revertir esta medida, y más preocupante es que no vemos una posición de las autoridades que nos permita vislumbrar al menos cuáles son los siguientes pasos, ¿verdad? Todo lo contrario, una desnaturalización clara del proceso penal, una desnaturalización de la función de investigación que le corresponde a la Fiscalía y un libre albedrío, ¿verdad?, en el caso de los agentes de seguridad, de policiales y militares, en donde la población es la más expuesta y la población más vulnerable es la más expuesta a ese tipo de abusos. Sí, bueno, interesante, muchísimas gracias. Y como usted lo planteaba, hay dinámicas invisibles en todo esto, y como decía Ignacio, es un tema bastante complejo, ¿verdad? La encuesta pues mide percepciones, pero tras esto también hay otros análisis que hay que hacer, y que es lo que hemos intentado hacer en esta entrevista, y esperamos que haya sido de utilidad para usted. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo a todos los que nos escucharon. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a usted también por siempre estar pendiente de la entrevista de YesEUCA y también participar y hacernos sus comentarios y sus preguntas. Recuerde, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, ahí está esta entrevista, y también en Facebook Live. Buenos días. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YesEUCA.